¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Hoy es un día que, mucha gente pues estamos descansando porque es puente. Además es un día como para organizarnos, al menos yo para organizarme en todo lo que está pasando por el coronavirus. La verdad es que sí es una situación muy complicada, pero la realidad es que este podcast no va a hablar de esto porque yo les pedí que en Instagram me ayudaran pues a decidir de qué era lo que querían que hablara. Puse 2 temas exactamente, que fue lo del feminismo, que era un tema que estaba como pues muy en trending la semana pasada y las semanas pasadas. Y pues está el tema de conversación pues es el coronavirus, pero yo les quise preguntar a ustedes porque no he hablado, solamente he puesto como publicaciones y compartido historias del tema, pero no he dado como mi opinión exacta sobre ninguno de los dos. Y les pregunté a ustedes qué era de lo que quería que ustedes hablaran en el siguiente podcast, porque la verdad es que no he grabado en varias semanas, así que por votación en mi Instagram ganó totalmente el tema del feminismo. De hecho, en un ratito, yo voy a publicar esto después, pero en cuestión de votación, sí, o sea, literal, fueron 125, al menos ahorita, 125 votos y 51 votos para el coronavirus. Entonces, definitivamente me están pidiendo que hable del feminismo. Y pues, primero que nada, debo de decir que este tema del feminismo para mí es un poco, era más bien, ahorita ya no tanto, ahorita ya está más aterrizada mi idea, pero antes era un poco complicado hablarlo porque pues es un tema polémico, es un tema delicado, porque mucha gente o se puede ofender o puede causar conflicto o entrar en ¿cómo se dice?, en discusión sobre lo que otras personas pueden pensar, incluso entre mujeres, ¿no? Creo que hay una pequeña como semillita que hace que luego el feminismo no pueda unirse de la forma que tiene que al final del día, ¿no? Para poder avanzar y evolucionar, pero a pesar de esas fallas que podría haber, creo que las cosas que se han estado haciendo pueden funcionar, pueden llevarnos hacia un punto como súper importante. Creo que en este año o en esta época en la que estamos, creo que nuestra voz ahora sí está siendo como un peso súper fuerte ante muchas cosas alrededor del mundo, ¿no? O sea, ya no es como, X, ¿no? Sino ya está teniendo peso, ya está teniendo este impacto social y este impacto cultural, impacto de todas las formas en las que verdaderamente pues se puede ver un cambio, ¿no? Sin embargo, no es un cambio de un día para otro, es un cambio que va a tomar muchísimo tiempo, no solamente hablando específicamente del feminismo, sino un tema, es un objetivo que sí va a tomar tiempo, ¿no? Es algo que sí va a tomar tiempo, incluso yo creo que generaciones, pero pues tenemos que hacer lo mejor que podamos en esta que estamos nosotros, ¿no? Así que, junto con eso, pues mi opinión del feminismo hace algunos meses y años era bastante neutral e incluso un poquito como sí criticaba bastante la exageración que porque a mí no me gusta, no solamente hacia mujeres, hacia todos los temas en específico, como estos problemas sociales y de controversia. Para mí sí era como, a mí no me gusta que sean como, sí, o sea, como que se contradigan las situaciones, ¿sabes? O sea, como que primero decimos unas cosas y hacemos otras y exigimos unas y después no somos responsables ni somos realmente un ejemplo para poder expresar y exigir y gritar ciertas cosas, ¿no? O tener una meta a lo mejor social. Entonces para mí en cuestión del feminismo sí era como un poquito
no me gustaba, incluso me sigue sin gustar ese lado de exageración del feminismo, que algunas personas lo podrían llamar como feminazis, ¿no? Que es un grado de odio y como de exageración hacia esta onda de recriminar y totalmente apuntar al hombre y señalarlo como el malo de la película y nosotras somos las buenas. Ahí en ese caso y en otras exageraciones más, a mí esa parte no me gusta y creo que por ese lado que no me gustaba o que no me gusta, muchas veces evité ser parte del feminismo como tal y declararme a mí como feminista, ¿no? Sin embargo, creo que yo he sido una mujer que ha tenido muchísima suerte en su vida, porque no he sido una mujer que haya tenido una situación familiar de machismo. Les voy a contar un poquito de esto para que entiendan más o menos mi perspectiva. Mi familia prácticamente, tanto la familia de mi mamá como la de mi papá, son familias que desde que yo recuerdo han sido lideradas por mujeres. Mis dos abuelos, tanto el materno como el paterno, fallecieron antes de que yo naciera. Entonces el lugar como de líder y de matriarca quedó 100% hacia mis abuelas. Las dos eran mujeres que trabajaban, eran trabajadoras, eran independientes, eran las que prácticamente ponían el orden. Obviamente sus personalidades eran totalmente diferentes, pero aplicaban de esa forma, ¿no? Todo problema que se tuviera alrededor de la familia o que algún familiar en específico tuviera, mis abuelas siempre salían al quite para solucionarlo y para encontrarle un orden y una solución, ¿no? Y después de ahí, hablando de generación, después estamos, que son mi mamá, la generación de mi mamá y la línea de mi papá en generación de sus hermanos. En el lado de mi papá eran 2 hombres y 2 mujeres. En el lado de mi mamá eran 2 hombres, son 2 hombres y una mujer, que es mi mamá. Pero realmente en cuestión de enfoque sobre saber quién era esta figura de orden y de quién es el que provee en la casa, siempre fueron las mujeres. Y eso es una realidad. Los hombres de mi familia, no es por echarles tierra, pero nunca realmente han sabido sacar adelante las situaciones. Siempre se ha desmeritado bastante su papel en nuestra familia, al menos en la familia de mi mamá. Del lado de mi papá no fue tanto así, pero al final de cuentas, en cuestión de porcentaje, definitivamente somos más mujeres, hay muy pocos hombres. Mi papá y mi tío fallecieron hace algunos años, entonces eso por el lado nada más quedaron mis 2 tías mujeres y literal de todos mis primos solamente hay 2 hombres y somos alrededor de entre 5 y 6 mujeres, más aparte de mis tías, más aparte de mis abuelas. Y de esos primos que ya tienen hijos, literal estamos hablando de que solamente hay un hombre como ya, como se dice, bisnieto de mi abuela, y todas las demás son mujeres, que estamos hablando de que son igual como 5 o 6 mujeres. Entonces prácticamente en mi familia he tenido, no sé si llamarlos la suerte de que todas sean mujeres, y todas realmente han sido mamás solteras. Obviamente mis primas pues no, porque están jóvenes y están casadas y no han llegado como a esa situación de familia, no es que quiera que lleguen a esa situación de familia, pero la realidad es que a pesar de eso sus personalidades son muy fuertes y son las que llevan la batuta de muchísimas cosas, y son mujeres independientes, son mujeres profesionistas, son mujeres que realmente no necesitan a un hombre para hacer o deshacer o cumplir con lo que tienen que cumplir. Y eso es prácticamente lo que yo he visto alrededor de toda mi vida y he crecido con eso. Mi mamá era mamá soltera, a pesar de muchas otras situaciones. Mi mamá siempre fue una mujer que nunca le tuvo miedo a enfrentarse a un hombre, nunca le tuvo miedo a ponerse los pantalones y cumplir con lo que tenía que cumplir en la familia.
así que yo considero que he sido muy afortunada en ese aspecto y no he tenido una situación de machismo que me haga realmente conocerlo verdaderamente, y si lo he llegado a topar alrededor de mi vida, la realidad es que para mí ha sido muy sencillo, desecharlo, porque obviamente, efectivamente no puedo decir que no he recibido acoso de hombres, efectivamente no puedo negar ese tipo de situaciones a las cuales que estamos expuestas, vaya. Sin embargo, para mí ha sido muy sencillo no tomarlo en cuenta. Obviamente no justificarlo, ni ¿cómo se dice? Ni darlo, ni pasarlo por alto, sino más bien para mí ha sido muy sencillo como no hacer que el machismo me impida hacer ciertas cosas, ¿sí? Otras cosas son las que me han impedido hacer varias cosas en mi vida, pero definitivamente la razón por machismo nunca ha sido, y creo que en ese aspecto he sido muy afortunada en ese aspecto. Entonces, sobre eso, por consiguiente, mi criterio y mi forma de pensar ha sido bastante, ¿cómo se diría? No sé, a veces como que se me van las palabras cuando estoy grabando el podcast, pero obviamente respecto a lo que les platico de mi familia, eso me ha hecho a mí ser una persona y una mujer bastante liberal, porque realmente nunca nadie me ha negado nada ni me ha limitado por ser mujer, vaya, ¿no? Al contrario, en mi familia está el ejemplo claro, a pesar de que nunca me lo dijeron, está el ejemplo claro y lo estás viendo, es como muy obvio. Entonces, de alguna u otra forma, pues sí, realmente no he tenido ese acercamiento, y si lo he tenido, lo he desechado de una forma bastante sencilla. Por eso en su momento me costaba mucho trabajo como definir mi pensamiento de ser feminista, y obviamente pues yo sacaba mi lado de criterio y yo decía, no, pero es que cómo están exigiendo estas cosas como tan absurdas, ¿no? O sea, hay mujeres en otros lados que están sufriendo en situaciones súper dramáticas y súper caóticas, y acá nosotras como mujeres, pues la realidad es que ya tenemos como un cierto campo ganado, ¿no? Sin embargo, se viene como toda esta ola de pues la onda de los feminicidios, que es un tema que no es actual, es un tema que lleva muchos años en puerta. Y me acuerdo que hablando con amigos y con personas, me acuerdo que justo era lo que me salió natural, porque incluso ni siquiera lo llegué a pensar, ¿saben? Son como esas conversaciones que tienes con la gente y y estás escuchando como la opinión de todos, y como que de repente te sale a ti sin pensarla, y cuando ya te escuchas dices, ah, cabrón, órale, lo que estoy diciendo está chido, ¿no? Porque entonces era como un pensamiento que no tenía tan definido, pero que ahí estaba dentro de mi cabeza porque se había acumulado con el tiempo, con mi forma de pensar, con mi inteligencia, con lo que ustedes quieran, ¿no? Y estábamos justamente hablando del feminismo y de los asesinatos y de todo ese tipo de situaciones. Y pues obviamente es muy, muy común que el argumento más sacado dentro del tema pues es de que, pues sí, ¿no? A los hombres estadísticamente pues sí los matan más, ¿no? Y curiosamente cuando dije esa respuesta en el grupo en el que estaba, empezaron a sacar como varios videos explicándolo, y me dio mucho gusto por mí misma, porque pues dije, ay, ok, no estoy tan perdida. Y fue justo eso, ¿no? Que el argumento de que estadísticamente matan más a los hombres y bla, 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 bla. Y pues yo en la conversación dije, el problema aquí es que es un acto de odio, ¿no? Y di la explicación justamente de que el acto de odio es un acto que alguien hace para darle en la madre a un ser por algo en específico. En este caso, por ser mujer, o sea, por su género. Y ahí es cuando no está bien, ahí es cuando no puedes justificarlo de ninguna forma, porque se supone que al final de cuentas todos somos seres humanos y todos tenemos los mismos derechos de estar aquí, y no por yo ser mujer tengo menos privilegios sobre ti, hombre, que supuestamente por alguna extraña razón tú en tu cabecita te hiciste creer que tú eras superior a mí. Y pues en ese aspecto, cuando lo dije en voz alta y cuando lo analicé
me quedé pensando y dije, ok, espérate, pues sí, tiene cierta lógica, ¿no? Y al final de cuentas empecé como a tener esta conversación con varias personas y empecé a estar hablando del tema y empecé a escuchar opiniones con las cuales no estaba de acuerdo. Incluso llegué a tener una discusión con una persona cercana sobre que dijo un comentario como totalmente antifeminista en el aspecto de que las mujeres solamente de alguna u otra forma estaba insinuando que solamente servíamos para ser bonitas, ¿no? Y recuerdo que literal sí me llegué a molestar bastante, porque sí me dio mucho coraje, porque al final de cuentas, ¿cómo era posible que una mujer pensara eso, sabes? Que una mujer que siempre ha estado expuesta a que la traten mal, a que la subestimen, crea que una mujer debe de ser únicamente bonita, o que su principal acción en esta vida es ser bonita, ¿no? Cuando hemos demostrado inalcanzablemente de veces que no solo somos eso. Y la realidad es que, al menos hablando personalmente, algo que a mí me ha pasado mucho es que yo siempre he querido demostrar que soy mucho más que una imagen que puedo subir a Instagram o que puedo subir a mi Patreon. Siempre he querido demostrarme a mí misma, y por qué no al mundo, que puedo llegar a ser una persona autosuficiente, que quiero demostrar inalcanzablemente de veces que soy inteligente, que soy capaz, que puedo construir, que puedo crear, que puedo mover, que puedo hacer. Y la realidad es que al final del día, en mi situación, lo estoy logrando de alguna u otra forma, ¿sabes? Y está padre el poder aterrizar esas ideas y darme cuenta de que sí soy feminista por el simple hecho de que soy una mujer independiente, que está tomando decisiones propias, que está teniendo la libertad de tener decisiones propias, y de que soy una mujer que, si en algún momento yo decido, que lo he decidido, no tener hijos, lo puedo hacer libremente. Y creo que ese es el feminismo, el tener la libertad de poder hacer con tu cuerpo y con tu vida lo que tú quieras. Creo que el feminismo es un acto en donde tú estás haciendo valer tus derechos como humano, porque al final de cuentas en muchas conversaciones llegamos a recaer en el aspecto de que efectivamente no somos iguales. Definitivamente no lo somos, biológicamente, naturalmente, respecto a la naturaleza, a la clase esa de ciencias naturales que nos dieron en la primaria. En esa área y en ese tema efectivamente no somos iguales. Definitivamente el hombre tiene una tarea biológica y la mujer tiene otra tarea biológica, y por consiguiente nos convierte en seres distintos, con características tal vez distintas dentro de nuestra misma especie, porque al final somos de la misma especie, el hombre y la mujer estamos de la misma especie, que somos humanos. Entonces, sin embargo, en cuestión de, justamente eso es lo que pasa, ¿no? Lo que nos está dividiendo, o lo que más bien no es división, porque yo considero que no es una división, porque no es malo ni es bueno ser mujer, y no tiene que ser bueno ni tiene que ser malo ser hombre. Simplemente es una situación natural que supuestamente tiene un propósito natural y biológico el que seamos de esa forma. Sin embargo, en cuestión de seres humanos, definitivamente tenemos los mismos derechos, y tenemos que encontrar la manera de que, si tanto hombres como mujeres no nos estamos respetando mutuamente, tenemos que encontrar la manera en la que verdaderamente podamos hacerlos, porque al final del día tenemos que coexistir en esta sociedad que ya está establecida. Estaría increíble, me acuerdo que cuando llegué a platicar, de hecho hice una publicación en Instagram donde yo decía que si había hombres que querían formar parte de la marcha, que querían formar parte del movimiento, se dejara tener esa oportunidad de... Al principio yo tenía esa idea, después la cambié un poco, porque después dije, bueno, no, está bien, es nuestra propia lucha, hay que, cada quien que luche por sus cosas, ¿no? Pero ya ahorita considero que no está tan mal cerrarles las puertas, porque al final de cuentas es una batalla, y en las batallas está bueno tener como
el refuerzo de todas las... Es como, sí, ¿no? O sea, tenemos que tener toda la ayuda suficiente. Si podemos conseguir ayuda de todos lados, verdaderamente como legítima, ¿no? Que sea verdaderamente pura y que no quieran venir a cambiar absolutamente nada más que simplemente atender el brazo, creo que no hay ningún problema. Y definitivamente al ser más personas las que se unan por la misma causa, yo creo que sería como tal vez un poco más rápido llegar a la meta, ¿no? Y conseguir lo que verdaderamente se quiere, porque al final de cuentas era lo que alguna vez también se hablaba, ¿no? Sobre esto de que al final de cuentas efectivamente sí, existen hombres muy desagradables, pero también existen mujeres muy desagradables que realmente ya no es tanto porque sean hombre o mujer, sino porque son personas pues malas, son personas muy egoístas, son personas... Yo creo que el egoísmo es el que crea todo alrededor, pero son personas pues que no les importa, ¿no? Que no son... que no se tocan el corazón en hacer o decir ciertas cosas, ¿no? Que les vale y ellos simplemente hacen las cosas porque ellos quieren hacerlo. Pero sin embargo, también existe otro lado en donde una mujer puede tener un papá, un hermano, un tío, un abuelo, incluso su pareja, que las apoyen 100% y que quieran luchar con ellas atrás, ¿no? Que quieran ser sus guardaespaldas y que digan, güey, tú determinas hacia dónde vamos, pero nosotros estamos aquí atrás cuidándote las espaldas, ¿no? Y creo que eso no está mal. Y creo que como feministas debemos de entenderlo y no debemos de juzgarlo tanto. Como dije, eso lo publiqué hace algunas semanas, yo creo que meses en Instagram, pero lo publiqué recientemente en Twitter porque ya soy una niña Twitter, otra vez, bueno, no mucho la verdad. Pero puse, ni todas las mujeres son inteligentes, ni todos los hombres son machistas. Y con esto recaigo a que muchas mujeres pueden agarrarse de la situación del feminismo para acusar al ex de que le puso el cuerno con alguien y en realidad a la que le estamos tirando no es al ex, sino a la morra porque les bajaron al novio, ¿no? Sin embargo, estamos utilizando los hashtags de 8M, de yo sí te creo, de todos los hashtags que existen respecto al feminismo, los estamos ocupando a nuestro favor. Así como también los hombres pues pueden salir, porque han salido varias acusaciones contra ellos, y pues he visto uno que otro hombre que tiene el cinismo de disculparse supuestamente sobre la acción que cometió. Sin embargo, en el momento que cometió la acción no dijo absolutamente nada, ¿no? Ya pide una disculpa después de que se le acusó. Pero bueno, al final de cuentas ese tipo de personas son las que debemos de identificar y definitivamente yo considero que no debemos de tomar en cuenta en lo absoluto y que no debemos de incluirlas en ningún tipo de movimiento porque lo único que van a hacer es crear conflicto y hacer que se desmerite lo que verdaderamente se está buscando con esto. Así que esto nos lleva a que pues esta es mi opinión como tal del feminismo. La verdad es que sí había sido un tema muy complicado para mí de platicar, sí había sido un tema como bastante confuso. De hecho, el otro día tuve como una super conversación con un primo mío, porque estábamos como hablando del lunes que fue el paro y que él de alguna u otra forma pues no entendía, ¿no? Cuál era como el objetivo del paro, ¿no? Y pues sí, yo en cuestión de paro pues sí lo hice. La verdad es que no me mantuve 100% incomunicada porque pues salieron ciertas cosas que tenía que atender, pero no salí, intenté no estar tanto en redes sociales, en mi única red social que es Instagram. WhatsApp, pues la verdad es que no pude evitarlo porque pues a unos hombres pues les valió madres, ¿no? Y me escribieron para ciertos asuntos pues, de la oficina y de otras cosas más que tenía que atender. Pero en general pues creo que el movimiento en otros lados y en la Ciudad de México y en otras ciudades, yo creo que sí creó una cierta conciencia
afectó en varias cosas, ¿no? Como economía, como en cuestión social. Y para los que no han entendido muy bien, a mi perspectiva considero que el paro se supone que era una situación, era simular una situación en donde las mujeres desaparecieran completamente, ¿no? ¿Qué pasaría si un día prácticamente todas las mujeres, en este caso nos vamos al extremo, estuviéramos muertas, estuviéramos exterminadas del planeta y no formáramos parte del día a día de todos, ¿no? ¿Qué pasaría si eso hubiera sucedido? Y ese era prácticamente el experimento, con la intención de valorar, de crear conciencia, de buscar un entendimiento y una empatía hacia este movimiento que se estuvo haciendo, que se ha estado haciendo en los últimos meses, y que al final de cuentas siempre termina en burlas por parte del grupo de hombres con el cerebro de mosca, porque ese es el hombre que se burla del tipo de movimiento, ¿no? Porque también hay que ser muy honestas en el aspecto de que el único que se burla de estos movimientos es el güey que tiene 2 moscas en la cabeza, que le pone el cuerno a su vieja a cada rato, o que tiene vieja y le manda mensajes a una morra en Instagram porque le gustó, y hace toda esa bola de patanerías y de estupideces, y ese es el verdadero hombre que no está de acuerdo con el movimiento feminista, porque es una persona que honestamente nunca lo va a entender, y no es porque esté en contra de él, es porque verdaderamente no lo va a entender, porque pues es muy estúpido, y yo siento pena por ese hombre, incluso por esa mujer a veces, ¿no? Porque también hay mujeres que piensan así, y son mujeres que le toleran al vato, efectivamente el vato no les pega, efectivamente el vato no las violenta de alguna forma física, pero pues siempre las trata mal, les pone el cuerno, las cambia por la primera morra que se encuentra y luego regresan a rogarle, todo ese tipo de situaciones tóxicas tan horribles. Yo honestamente ese tipo de gente, y creo que abundan en nuestro país de una forma impresionante, de hecho creo que son mayoría, y muchos de los problemas sociales que vemos de falta de respeto y de falta de responsabilidad y de empatía y de todo lo que nos hace falta como sociedad son por culpa de esas personas. Pero simplemente sí considero que en este punto hay que ignorarlas, hay que desechar su opinión, porque si no vienen a aportar, ni ayudar, ni a decir nada, obviamente van a querer sacar provecho de las situaciones, totalmente lo van a querer hacer, pero pues si sabemos identificarlos, creo que no está de más ignorarlos y pasarlos a otro término. Y pues sí, así es esta situación. La verdad es que no sé, ahorita por ejemplo siento que como que ya hablé de todo, a veces como que se me va la onda, pero pues sí, como les decía al principio, es un tema bastante controversial. Yo creo que no es tan complicado. Yo creo que mientras tengamos nuestros pensamientos claros respecto a quiénes somos y qué es lo que queremos apoyar y por qué, yo creo que no hay ningún problema. Yo por mi parte, como lo dije antes, sí me considero oficialmente feminista. Algunos me pueden mandar al carajo, está bien, no tengo ningún problema, porque también sigo teniendo pensamientos, ¿cómo se dice? Bastante, pues, anticuados algunas veces, ¿no? Si le tengo que poner una etiqueta a mis pensamientos, un poco anticuados. Porque efectivamente yo soy una mujer que incluso a veces sí defiende al hombre, no de actos violentos ni de esas cosas, sino de cosas como más banales y más triviales que a veces yo considero que luego la mujer sí como que la caga en cuestión de actitudes sociales. Pero ya hablando de situaciones de agresión sexual, de violencia, de acoso sexual y de todo ese tipo de cosas, definitivamente no hay excusa y no hay justificación y te vas al carajo, hombre, literal. No, o sea, no hay forma de poderte defender en ese aspecto, ¿no? Porque ahí ya no lo estás haciendo por
porque eres estúpido, sino porque es más bien ahí, porque hay una diferencia entre ser un hombre estúpido, que siempre el hombre siempre se clasifica como pendejo, porque es pendejo el hombre por naturaleza, pero también existe este lado en donde el hombre ya es machista, ¿no? Y ahí es donde influye esta onda de que el hombre hace los actos que hace porque él se cree superior a la mujer y por eso la violenta y por eso la agrede y por eso la humilla y por eso hace toda ese acto violento hacia ella, ¿no? Entonces sí es importante clasificarlos. Yo regularmente a los que trato, no digo que siempre, pero trato de defender son a los estúpidos porque pues son estúpidos y muchas veces son estúpidos, pero tienen muchas otras cualidades, así como cualquier otro ser humano. Y es importante darnos cuenta de eso, ¿no? La conclusión que podría decirles y el consejo es que sepamos saber y sepamos leer a las personas. No es tan complicado. A veces creemos que lo es, pero la realidad es que no es tan difícil y eso nos puede ayudar a determinar efectivamente hacia dónde y cómo queremos apoyar los movimientos sociales, porque los movimientos sociales sí son muy importantes, son los que van a definir el futuro de las generaciones futuras y de lo que vamos a dejarles pues a sus hijos, ¿no? Porque yo no voy a tener, pero seguramente muchos de ustedes sí. Entonces es importante que sí sepamos y sí encontremos un punto medio en donde sepamos qué es lo que estamos apoyando y identificar qué partes son malas y qué partes son buenas, porque todo en esta vida al final de cuentas tiene cosas buenas y cosas malas, y el feminismo definitivamente no es algo perfecto, pero su ideal sí lo es, y es un ideal pues no perfecto, pero sí es un ideal justo, y es un ideal que todas necesitamos, no solamente en México, sino en todo el mundo, porque la realidad es que a pesar de que en México podemos sufrir de muchas otras cosas, hay otras mujeres que seguimos teniendo mucha libertad y tenemos que estar súper agradecidas de eso, y tenemos que estar conscientes también que hay otro país en otro continente en donde las mujeres no pueden hablar, no pueden vestirse como quieren, no pueden estudiar las carreras que ellas quieren, ni siquiera pueden salir a la calle sin el permiso de sus maridos. Entonces, también seamos conscientes en ese aspecto, también seamos realistas en ese aspecto y sepamos cuáles son nuestros privilegios y cuáles son, pues, nuestros problemas, ¿no? Para poder combatirlos. Así que pues creo que por hoy está bastante explícito el tema. Espero que le entiendan como siempre. Creo que el día de hoy como que hablé un poco más lento y como que me quise dar mi tiempo, porque en los otros dos podcasts como que había sentido que estaba como a las carreras o algo así. Pero sí, espero que les guste. Muchas gracias. De hecho, el otro día entré, no creo que fue la semana pasada, entré como a los analytics del podcast. Y hay mucha gente que lo está escuchando. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas veces el podcast siendo tan largo como que no permite, pero ustedes están dando la oportunidad de escucharlo todo completo y se los agradezco muchísimo. Siempre me sorprenden mucho y siempre me dan ese lado bonito de la gente y se los agradezco infinitamente hoy y siempre. Así que pues nada, este es el tercer volumen, como le he estado poniendo a los podcasts. Este es el volumen 3 de este podcast de Fashion Chips. Y es un tema que me habían pedido mucho y que pues espero realmente que, pues nada, como conclusión, hagamos conciencia, seamos empáticos con los demás. Incluso si me acuerdo mucho de que el día lunes, el que fue el 9 de marzo, me acuerdo que había muchas publicaciones y creo que ese es el punto perfecto del feminismo, en donde decía, ¿no? Si tú no puedes faltar a tu trabajo, si tú no puedes formar parte del movimiento, pero aún así estás consciente no importa, o sea, no te vamos a juzgar, no vamos a decirte, tú no eres feminista y entonces tú no eres parte de esto y la vamos a señalar. No, al contrario,
las tenemos que formar todas, aunque no quieran, ¿no? Porque al final de cuentas, pues esto es un beneficio para todas al final del día. Entonces, sí está bueno que seamos empáticos, sí está bueno que seamos súper respetuosos con esta situación, porque si no tenemos respeto es cuando empiezan los problemas y empiezan los desacuerdos y empiezan las polémicas, y de las polémicas y los desacuerdos nos vamos a los chingazos y es cuando se va todo al carajo. Así que, pues sí, si quieren escribirme en mis redes sociales, saben que pueden escribirme. Recuerden que mi red social que estoy más activa es Instagram. Ahí es donde puedo leer todos sus mensajes. Les quiero decir que sí los leo todos a veces. Muchas veces no respondo porque no tengo tiempo o se me va la onda o cosas así, o porque luego yo soy también muy rara, pero créanme que no es por mala onda ni por nada, es simplemente que, pues no sé, así sucede. Pero sí los leo y les agradezco mucho. A veces intento responderles en historias. Y pues nada, síganme dejando como mensajes de temas de los que quieran que hable. Yo creo que sí la siguiente semana, o voy a ver si esta misma semana, antes de que se pase el trending, voy a hablar de coronavirus. Puede ser que sí lo hable porque la realidad es que sí está la situación así como medio tensa, medio llena de incertidumbre, porque realmente nadie sabe qué carajos está pasando. Hay varias situaciones. Yo por el lado de mi negocio lo estoy viendo cómo carajos encontrar un balance de no tener que cerrar totalmente mi negocio. Sin embargo, también estoy consciente de que si no lo cierro pero no vendo, está bastante complicado, ¿no? Pero yo creo que ese tema sí estaría bueno como hablarlo específicamente. Así que voy a darme el tiempo para ver si el viernes grabo el podcast de eso. Como les había dicho, me gustaría hablar como de las precauciones obligatorias que ya se están diciendo en todos lados que se hagan, les voy a decir como los planes que he tenido para mi negocio y que tal vez si ustedes tienen negocios o eso, pues no sé, ustedes también los puedan aplicar. Y también sobre algunas características y cosas que he estado leyendo sobre el coronavirus, que están bastante interesantes y que sería bueno que el mundo las conozca y que las lean también, como para también que se informen pues qué es, de dónde viene, cómo se ha formado, cómo ha evolucionado y todo ese tipo de información que es como súper importante, ¿no? Porque siempre es bueno saber y conocer al enemigo. Pero eso será para el siguiente podcast, así que pues nada, espero tengan una buena semana, inicio de semana, espero que les sea súper leve, espero que en donde quiera que estén bien, que no tomen todas las precauciones necesarias, por favor. Justo acabo de publicar un post en Instagram sobre lo del cubrebocas. Creo que está súper interesante y aplica bastante bien en las circunstancias en las que estamos. Como que te enseñan a usar el cubrebocas. Así que si lo quieren checar, vean mis historias en Instagram. Son ilustraciones específicamente así dándote santo y seña de las cosas. Si escuchan un ruido raro es porque mi perra está revolcándose en mi cama. Pero sí, vean el post, está bastante informativo y está bastante interesante, así que les deseo una gran semana, espero que se les sea súper leve, que el trabajo, si es que tienen que ir, si tienen que trabajar desde casa, pues qué chido, si tienen que ir a fuerzas, pues toda la suerte del mundo, si viven en ciudades grandes, también toda la suerte del mundo, mi pueblito me ayuda bastante a reducir un poco los riesgos, esperemos que no llegue a mayores y pues nada, no se acaben el papel de baño de sus súperes, compren otras cosas y permitan que otras familias también los tengan, ¿vale? Entonces, cuídense mucho, mándenme mensajes, los quiero y nos escuchamos en el siguiente podcast y nada, les mando un beso y adiós.